Bienvenido a Retiro, un espacio donde el trading se vuelve espejo, donde las historias no se editan, se sienten, donde hablamos del miedo antes de operar, del silencio después de un stock, de lo que cambia cuando por fin retiras en paz. Aquí no vas a escuchar fórmulas vacías, vas a escuchar lo que realmente crea resultados consistentes, estructura interna, presencia y compromiso real con tu proceso. Porque si ya sabes operar, pero no sabes cómo sostenerte en el día a día, lo que necesitas no es repetir la estrategia, es construir una forma de ser que la sostenga. En esta etapa vas a escuchar voces reales, no de personas que simplemente lo lograron, sino de personas que aprendieron a sostenerse, porque si elegiste el trading como camino de vida, lo que te mantiene en el juego no es pagar una cuenta, es aprender a sostenerte en cada temporada. Y si en algún momento sientes que este espacio te está hablando a ti, no lo ignores. Es hora de dejar de intentarlo solo y dejarte acompañar. Soy Sandra Madrid, mentora de ejecución mental para traders y soy tu host. Recuerda, el verdadero retiro empieza por dentro. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Retiro. Si estás empezando en el trading y no sabes ni siquiera qué significa operar, pues bueno, este episodio es para ti. Hoy no vamos a hablar de atajos, hoy no vamos a hablar de la forma rápida de hacerlo, hoy vamos a hablar de bases, porque cuando estamos empezando algo desde cero, como es el trading, lo más importante no es cuántos picks vas a ganar, sino en quién te conviertes en el proceso. Así que hoy tengo el honor, el gusto de tener una invitada muy especial con quien vamos a hablar de buenas prácticas, vamos a hablar de mentalidad, vamos a hablar de libros porque a ambas nos gusta mucho leer y bueno, pues vamos a hablar de esas diferencias que se marcan para quienes ya tienen resultados y bueno, pues para que a ti no te tome tanto tiempo hacerlo. Así que Fabi, de verdad estoy muy agradecida por venir aquí a Retiro, por esta hora y por este momento que nos estás regalando. Así que por favor, si nos haces el honor de contarnos un poquito de ti, de tu historia, para que vayamos entrando en calentamiento. Ok, primero que nada, muchas gracias de verdad por este espacio. Me encanta que existan estos espacios para que más traders puedan aprender, puedan crecer y sobre todo puedan relacionarse con gente que ya va un poco más avanzado en sus pasos. Y me encanta lo que estás haciendo con este proyecto. Pues para que me puedan conocer un poquito, mi nombre es Fabiana. Tengo actualmente 23 años. Desde los 20 años conocí el trading. Yo estaba viajando, yo era niñera como en Estados Unidos y de repente la que me introdujo al trading fue mi mamá. Yo sé que no es algo muy común, de hecho he escuchado muchas historias de muchos traders que sus papás son los que como que se interponen muchas veces a que sus hijos hagan trading. Aquí fue muy diferente porque mi mamá me dijo, creo que esto es para ti. Creo que Dios está poniendo no sé, las palabras en mi boca, así me dijo mi mamá, las palabras en mi boca para que yo te pueda introducir a esto y que empieces a hacerlo profesionalmente. Yo tomo la decisión ya después de que varias veces mi mamá me insistió. Yo dije, ok, yo creo que Dios realmente me está hablando a través de la vida de mi mamá. Voy a empezar a hacer trading. Em, pues prácticamente ya llevo 3 años, casi 3 años, 2 años y meses dentro de esta industria. Ha sido un camino muy bonito, porque gracias a que yo empecé a caminar en esta profesión, empecé a conocer el camino de desarrollo personal, libros, negocios. Me empecé a rodear de gente increíble que también estaba en ese ámbito. He tenido la oportunidad de estar en varias conferencias, de aprender de otros más grandes y pues me encanta. Literalmente yo puedo decir que yo cambié la persona que soy hoy, gracias a Dios, obviamente, primeramente gracias a Dios, pero también gracias a que Él usó este camino del trading para que yo modificara totalmente mi vida. Yo antes les prometo que no podía ni siquiera hablar.
o sea, enfrente de público, enfrente de otras personas nuevas. Y aquí estoy el día de hoy grabando un podcast disfrutándolo. ¿Por qué? Porque aprendí a disfrutar los procesos, aprendí a ser quien soy yo, a agradecer todo lo que Dios me ha dado, las habilidades que Él me ha dado, me ha regalado, los regalos, las habilidades y pues nada, ha sido un camino muy bonito en donde obviamente no ha sido todo fácil. Ha habido muchas situaciones en el camino pues que me han hecho crecer, pero a veces, muchas veces el crecimiento duele, porque para ir a tu siguiente nivel tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que tomar decisiones que no muchas personas toman. Ser paciente, ser cauteloso, tomar buenas decisiones con sabiduría y pues yo creo que lo más importante es dejar todo en manos de Dios y que Él te direccione. Sí, prácticamente ahorita ya estoy fondeada con la semana pasada nos fondeamos con 500K, cosa que hace un año, o sea, ni siquiera me pasaba por la mente y pues nada, aquí estoy en este camino. Gracias, Fabi. Gracias por todo lo que nos compartes. Desde que te conocí, te decía que admiro muchísimo esa decisión que tomaste a tan temprana edad de darle ese primer lugar a Dios y de permitir que Él guiara tus decisiones. Y puedo ver cómo a través de esa decisión pues Él ha construido tu camino y te has permitido ser moldeada por Él. Entonces, de verdad, qué buen inicio el poder empezar dándole ese lugar a Él, el poder dar ese testimonio de lo que sucede en nuestras vidas cuando ponemos nuestro camino en sus manos y el que puedas decir con esa seguridad y con esa certeza de, hey, no ha sido fácil, pero he tenido ayuda de mis dones, de mis habilidades, de mis decisiones, de mi constancia. Entonces, wow, wow, gracias, gracias por esa presentación, por ese inicio, porque veía un video y se los compartía como que en una de las primeras webinars que daba y es el secreto de las personas exitosas es el que es que le dan el primer lugar a Dios. Y me encanta eso porque me gusta llenarnos de evidencia de esas cosas que creemos. Así que bueno, que gracias, gracias de verdad por esa forma de comenzar. Bueno, pues te decía, Fabi, que tenía muchísimas ganas de que vinieras a Retiro porque pues empezamos a hablar de trading, pero nunca ni siquiera en Retiro nos paramos a preguntar, bueno, pero ¿qué es el trading? Y hay muchas personas que capaz nunca han escuchado de trading, hay muchas personas que vienen de pronto antes de Retiro había otro podcast que se llamaba Alegremente, y dije, bueno, pues qué rico que Fabi y yo nos cruzamos en el camino para hacer esta antesala que no habíamos hecho en Retiro, así que pues una de las primeras preguntas que quería traer hoy aquí es eso, que ¿qué es lo que alguien que escucha la palabra trading por primera vez desde tu experiencia debería entender? Porque yo creo que una persona que viene y escucha por primera vez trading muchas veces lo relaciona con estafa. Pero aquí vamos justamente a desmentir todo eso, porque realmente el trading es un mundo increíble en el cual tú te puedes apalancar. ¿Apalancar de qué? De sistemas financieros, mercados financieros. ¿Qué tipo de sistemas financieros? Bueno, para darles un poquito de contexto y que puedan entenderlo como personas nuevas o personas que apenas conocen el trading, básicamente lo que uno hace es apalancarte de mercados como Forex, el mercado de divisas, el mercado de acciones, el mercado de criptomonedas, todo eso enfocado en aprender estrategias que te hagan prácticamente ganar dinero de una forma rentable. No por suerte, no por apuesta, sino apalancándote de la información necesaria para poder generar un rendimiento mensual, anualmente. Y pues básicamente es eso, apalancarte de estrategias dentro de los mercados, diferentes mercados financieros. Quería como que me gusta siempre hacer como que una pausa para ir participando con quienes nos escuchan, ¿no es cierto? Entonces, pues bueno, si ya llevas tiempo en el mundo del trading y
y no te has preguntado qué es lo que realmente es, pues me parece un buen inicio que puedas parar y hacerte esa pregunta, que puedas construir esa definición de trading para ti, si no lo habías hecho antes y ya estás en el mundo del trading, o si es la primera vez que nos escuchas. Porque hay como un mito y es que a veces se vende mucho al trading como un camino o como una promesa de dinero rápido. Entonces quería un poquito, Fabi, que, que nos compartas cuál es tu opinión respecto como, sí, a ese run run o a veces a ese marketing que se le hace el trading de una promesa de dinero rápido. Mira, yo justamente creo que cualquier negocio, sea hablando de trading, sea hablando de un negocio físico, un negocio digital, siempre va a llevar su tiempo. Entonces, así como los negocios físicos, ¿qué tienes que tener para tener un negocio exitoso? Necesitas a lo mejor un local, necesitas información para hacer un buen marketing, necesitas información para eh, tener un local físico bien posicionado. Entonces, básicamente, dentro del trading, necesitas también herramientas que te hagan llevar tu trading a ser rentable. Y justamente está la parte de que todo lleva su tiempo. Tú para aprender las bases necesitas tiempo. Para aprender una estrategia necesitas tiempo. Para darle sus horas de estudio, y en el caso del trading se le llama backtesting, para hacer tus horas de backtesting, que yo las veo como tus horas de vuelo, necesitas tiempo. Entonces, yo creo que si una persona va a iniciar en el trading y de los chicos que a lo mejor nos están escuchando, las personas que nos escuchan, si tú quieres iniciar en el trading, es súper importante que lo hagas con esa idea. Todo negocio lleva su tiempo y principalmente el trading lleva, además de la parte de estrategia, análisis técnico, lleva habilidades mentales que necesitas desarrollar. Porque si eres una persona ansiosa, vas a ser ansiosa por 2, por 3 o por 5 dentro de los gráficos. Si eres una persona miedosa, vas a ser miedosa el doble, el triple o hasta más. Entonces, todas esas emociones tienen un tiempo. Y justamente lo dice en la misma Biblia. Para todo hay un tiempo. Tiempo para crecer, tiempo para disfrutar, tiempo para gozar, tiempo para etcétera, etcétera, etcétera. Lo vemos aquí en el trading. Para todo hay un tiempo. No es ganar por ganar, porque cualquier persona, literalmente cualquier persona, puede ganar dinero en el trading. Pero una persona que ya lleva resultados rentables a largo plazo o sostenibles, es una persona que se preparó en ser la persona de sostener esos resultados dentro del trading. Entonces, pues todo lleva un proceso. Y si tienes ese gusto de iniciar por el trading, creo que es un proceso muy bonito que tienes que vivir, pero enfocándote primero en desarrollarte tú como persona, desarrollar las habilidades mentales, la técnica, claro que todo es importante, y llevar tus horas de vuelo. Creo que eso es lo principal que puedo compartirles yo que hice en mi proceso. Clarísimo, sí, totalmente. Javi, hay algo que a veces nos pasa como seres humanos, digo yo, que somos muy peculiares, que tenemos experiencias en la vida cotidiana, que a veces cuando nos enfrentamos a decisiones, como por ejemplo empezar un camino en el trading, es como que nos olvidamos de sus aprendizajes. Por ejemplo, si quisieras estudiar una carrera universitaria, mínimo te va a tomar 3 a 5 años, mínimo. Entonces es como nos olvidamos o pasamos por alto llevar esa misma lógica a aprender una habilidad, digámoslo así, ¿sí? Que son las habilidades que nosotros aprendemos dentro del trading. Entonces, si una carrera universitaria de la que tú también esperas generar rentabilidad, porque pues estudias en la universidad aspirando a tener un mejor puesto, aspirando
a una rentabilidad financiera a largo plazo. Igual lo mismo hacemos para la universidad. Exactamente lo mismo pasa en el trading. Estás aspirando a que esto te genere una rentabilidad en el largo plazo, entonces pues mínimamente hay que dedicarse a estudiar y aprender habilidades y pues dependiendo tu método de aprendizaje, tu capacidad de aprendizaje, pues te va a tomar más o menos tiempo y no significa que esté bien o mal, simplemente es el proceso y me gustaba mucho que nos los decías al inicio, que eso también ha sido como que una de las cosas que has aprendido en este camino, aprender a disfrutar de ese proceso. Entonces, pues gracias porque sí creo que es un mito que a veces traemos en el trading de creer que se hace rápido y nos olvidamos que funciona como cualquier habilidad, toma tiempo y dedicación y enfoque, pues desarrollarla. Sin embargo, sé que hay buenas prácticas que nos van a permitir ahorrarnos, por ejemplo, el no caer en ciertas cosas que en vez de facilitarnos el camino no lo puedan entorpecer, ¿sí? Hay buenas prácticas también que podemos usar en el trading para hacer ese camino más rico, para optimizarlo, para aprovecharlo. Entonces, no sé, si tuvieras que guiar a alguien en sus primeros 90 días de trading, ¿cuáles crees que serían esas prácticas que tú dices, ven, esto es no negociable si tú estás ahorita en el día uno de tu trading? Okey, yo siento que eso va a depender mucho de la persona, o sea, qué, actitudes o qué emociones esté lidiando en su trading. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo empezaba en mis primeras, sesiones operativas, yo tenía muchísimo miedo y muchísima ansiedad, tanto que me dolía el estómago, o sea, yo desarrollé tipo, no sé si te ha pasado alguna vez, pero te duele tanto el estómago de nervios o de ansiedad que como que sientes un vacío en el estómago y como que te da mucha hambre. O sea, a mí me pasaba así. Y dije, en el punto en el que yo dije: "Okey, esto me está sucediendo, lo estoy analizando y lo estoy detectando que me está sucediendo cada vez que me paro dentro de, el gráfico". Entonces, número uno, yo creo que es analizar cuál es la emoción con la que estás trabajando o quieres trabajar el día de hoy. Ahora, existen muchos, muchos libros que te van a ayudar. Por ejemplo, si estás atravesando esa parte de miedo o ansiedad, yo te recomiendo un libro que se llama Nada es tan terrible, de Rafael Santandreu, me parece que se llama así. Este libro literalmente a mí me dio muchísima, muchísima confianza al momento de operar, porque al final entendí que, o sea, nada es tan terrible. Si yo tenía una pérdida, o sea, okey, era una pérdida, listo, o sea, no pasa nada. Al final, cualquier trader, cualquier inversionista tiene pérdidas. Entonces, yo empecé justamente a entender que nada era tan terrible como para darle mi salud emocional, mi salud física. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Otra cosa que me ayudó muchísimo fue el orar o meditar. Literalmente, yo me paraba 1 hora antes de la sesión y 15 minutos, 20 minutos antes de mi sesión, yo dedicaba totalmente ese tiempo a meditar. Yo hacía meditaciones guiadas, literalmente hay muchos podcasts, hay mucho contenido en redes sociales, YouTube, que puedes ponerte un podcast, a lo mejor podcast de ansiedad, y ya, eso te va a ayudar a ti, pues, a tener tu mente tranquila antes de empezar a operar. Eso me ayudó a mí, me ayudó muchísimo el hecho de tener como una rutina pre-mercado y decir: "Okey, yo quiero estar tranquila. Ok, voy a hacer mi meditación que me ayuda, a lo mejor a ti te ayuda el caminar 20 minutos antes de hacer tu sesión, a lo mejor te ayuda orar, leer la Biblia, depende de cada persona, de lo que esté, volvemos a lo mismo, de la emoción que quiera trabajar, pero personalmente a mí me ayudó muchísimo eso, o sea, eran mis no negociables antes de entrar al mercado, meditar y leer, listo. A mí me ayudó muchísimo eso, y ya cuando tuve la, cuando empezaba a controlarla yo misma, listo, o sea, ya no era necesario hacerlo. De hecho, ahorita ya no lo hago, ya me levanto. Es más, me levanto 30 minutos, 1 hora antes de operar y listo, o sea, ya nada más me tomo un cafecito, un tecito y me pongo a operar. Ya no es necesario, pero
A lo mejor al principio, cuando uno es nuevo, cuando tiene las emociones al pico, pues sí, hay cositas que te van ayudando y yo recomiendo meditación y lectura. Lectura que te ayuda, obviamente, a trabajar esas emociones. Hay varias cositas aquí que quiero que hagamos hoy. Bueno, primero, si estás en esos primeros 90 días de tu trading o si te quieres hoy dar un reset a cómo lo has venido haciendo, pues ahí nos dio 3 pasos muy simples y los comparto totalmente y es algo que siempre trabajamos en la escuela de ejecución y en las sesiones de coaching porque yo creo firmemente que la vida es simple. Uno se la complica, pero en realidad la vida es muy simple. Hablaste paso uno, observarte, tener activado ese observador consciente de ti para darte cuenta que estás sintiendo. Una vez que te diste cuenta que estás sintiendo y lo que eso te está generando, nos recomendaste este libro de Nada es tan terrible. Al recomendarnos este libro, Fabi, la invitación que nos hiciste es a reencuadrar el significado que le estoy dando a sentarme frente al gráfico. Claro, sentarme frente al gráfico posiblemente estaba significando voy a perder, estaba significando qué es lo que va a pasar, estaba significando futuro. Entonces, claro, todo eso te generaba esa ansiedad y ese vacío en el estómago. En el momento que te encontraste con nada es tan terrible, lo que hiciste fue que le diste un resignificado a ese momento de sentarte frente al gráfico y al resignificarlo, pues te diste cuenta que nada era tan terrible, o sea, que simplemente estaba sosteniendo un pensamiento que te estaba haciendo creer que sentarse frente al gráfico era mi vida está dependiendo de esto, entonces obviamente pues mi cuerpo reacciona a ese pensamiento porque creamos la realidad pensando, luego lo que pensamos sentimos y la suma de los dos accionamos y lo que pensamos sentimos accionamos pues son los resultados que vamos a tener, entonces obviamente pues el resultado que estabas teniendo era esa ansiedad, no sé, posiblemente parálisis frente al gráfico, posiblemente no tomabas tus entradas por todo el significado que le estabas dando. Entonces me encanta, muy simple, uno, darte cuenta, dos, reencuadrarlo, y hay cosas que tenemos que reconocer y ser sinceros que no somos capaces de resolver por nosotros mismos. Y entonces tú llamas a la oración, que es la entrega. Esas cosas que estoy tan sobreidentificado con ellas que no soy capaz de reencuadrarlas. No pasa nada, no tienes por qué hacerlo solo. Contamos con ayuda y tú llamaste esa oración, que es esa entrega, es esa meditación. Entonces, pues te pregunto si estás aplicando esto hoy en tu trading, si estás empezando hoy a hacer trading, pues toma en cuenta estos 3 pasos. Y hay algo que me causa muchísima curiosidad, Fabi. No nos hablaste nada de técnica, no nos dijiste nada de velitas japonesas. Eso no, ¿qué pasó? Mira, es que yo creo que, o sea, en cualquier, es más, hay mucho contenido en YouTube que nos podemos aprender de que las velas, nos podemos aprender miles de estrategias, pero al final sí, yo lo veo como, yo se lo explico a mi comunidad. em, Tú eres la caja de herramientas, tu cerebro, tu mente es la caja de herramientas. Si tu caja de herramientas no está lo suficientemente amplia para meter las herramientas, llamémoslo técnica, llamémoslo estrategia, llamémoslo aprendizaje de trading, velas, etcétera, etcétera, no va a trabajar correctamente tu caja de herramientas. ¿Por qué? Porque no las vas a poder meter y acomodar bien, porque no tienes el suficiente espacio correcto para meterlas. Entonces, yo claramente te podría o podríamos estar aquí hablando de velas japonesas, retroceso de Fibonacci, análisis técnico institucional, pero justamente yo me di cuenta en mi proceso que lo que más importa, y yo puedo decirte aquí firmemente que el 80% de mis decisiones dentro de mi gráfico no es técnico, sino es mental. Entonces, em, yo en mi camino creo que es lo que más me ha ayudado, trabajar mi persona, invertir en mi mente, en lo que pienso, y eso es lo que más me ha dado un resultado. Yo he trabajado con varias estrategias y créeme que el día de hoy ocupo una estrategia que yo creo que cualquier trader avanzado o traders que apenas están comenzando en su camino dirían, ¿en serio? Fabi gana dinero de esta forma, con esta estrategia tan simple. Sí, o sea, porque realmente mi reto
no era en el gráfico directamente con la parte técnica, sino con mi mente todos los días, en tomar una decisión de que iba a respetar mi sistema. Y eso es una decisión dentro de tu mente. No es en el momento con tu estrategia, sino viene de tomar decisiones primeramente contigo, con tu, con tu operativa y dentro de ti. Y obviamente, no quiero decir que la parte técnica no sea importante, sí es importante. De hecho, algo que a mí me dio mucha seguridad dentro de mi camino en mi proceso de trader fue hacer mucho backtesting. Es súper importante. Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que el 80% de tus decisiones dentro del gráfico es más mental que técnico. Wow, Fabi, wow, wow, no. No habíamos tenido en Retiro ese dato así tan súper claro y tan objetivo. El 80% de mis decisiones son mentales. Wow, 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 qué super hat que nos acabas de traer. Y me gustaría que nos pudieras hablar un poquito más de eso. ¿Cómo cambia tu visión de el trading, de verte como trader profesional, cuando empiezas a invertir en en esa mentalidad? Y me encanta porque, nuevamente, yo creo mucho en la justicia divina. Entonces yo digo, la justicia divina significa que todos tenemos esto al alcance, ¿sí? Y el trabajar nuestra mentalidad es algo que está al alcance de todos, porque bien como nos acabas de decir, es una decisión de respetar mi sistema, es una decisión de respetarme a mí y empezar a trabajar esa mentalidad. Entonces, no sé, también tú tienes estudiantes en tu academia. Me gustaría que nos pudieras hacer como un boceto de lo que pasa cuando alguien elige trabajar su mentalidad versus cuando no. Ok, me encanta. Justamente yo he trabajado con más de 50 personas en todo este año. Em, He visto diferentes escenarios y lo vi primeramente en mi propio ejemplo, en mi propia vida. Cuando uno trabaja sin la mentalidad necesaria o correcta, uno está vibrando en emociones negativas. Tipo, yo antes hacía trading con el enfoque de hacer dinero, con necesidad, con hacerlo rápido, ganar rápido. Entonces no me importaba si yo ganaba una operación por suerte. O sea, yo decía como, o sea, yo lo que quiero es retirar. Pero realmente en el camino te vas dando cuenta que esa mentalidad no te va a llevar a tener resultados grandes y consistentes y sostenibles a largo plazo. Y lo he visto en varios de mis alumnos. Las personas que inician con ese enfoque de necesidad o de ganar rápido o simplemente de hacer dinero, son las personas que se quedan a la mitad del camino. O sea, son las personas que pausan su proceso porque no han entendido la verdadera importancia de trabajar primero su mentalidad y después, obviamente, añadirle la parte técnica. De hecho, las grandes mentes lo dicen, personas como Warren Buffett, personas como se me fue el nombre. Muchas personas grandes lo dicen, que tu inversión más importante no es inversión en negocios, inversión en divisas, en Forex, no. Tu inversión más importante debería ser tu propia persona, tu propia mente. Porque si tú estás funcionando con ciertas vibraciones negativas, tus resultados van a ser igual o muy similares a lo que piensas dentro de ti. Entonces, cuando yo entendí eso, de verdad, o sea, cuando yo conecté con Dios y dije, ok, Dios, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Cómo quieres que actúe? Dame sabiduría para hacerlo de forma correcta? Desde ese instante, yo empecé a tener una paz dentro de mi gráfico, paz que de verdad, o sea, yo no sentía antes. Yo decía, wow, o sea, ¿cómo cambié con un solo pensamiento? Puede cambiar de estar en sintonía de ansiedad, miedo, de vibrar con necesidad,
a pasar a hacerlo con amor, disfrutando mi proceso, teniendo paz, teniendo simplemente esa seguridad de que al final la ventaja estadística del trading iba a estar a mi favor, tarde o temprano. Porque claro, hablamos un poquito más de la parte interna que son pues momentos difíciles dentro del trading, rachas negativas, que no siempre vamos a ganar. En esos momentos, tú tienes que también sentir paz, no solo en las partes en las que solo ganas dinero, haces dinero, sino también en esas rachas en las que tu estrategia no está funcionando como tú quieres. Entonces, cuando justamente enfocas en trabajar esa mentalidad no solo te va a ayudar en las rachas positivas ganadoras, sino esa mentalidad te va a ayudar también a sobrellevar y a trabajar bien y a disfrutar el camino en donde también tengas rachas negativas. Nos diste tantos hacks. Y quería, a través de esto que nos acabas de regalar, Fabi, para quien nos está escuchando, que se regale esa pausa de preguntarse si se está formando hoy solo en su estrategia, en su vida, o sea, en su trabajo, porque a veces también nos puede, si, o sea, si nos estás escuchando por primera vez y no has hecho trading, entonces, bueno, te has dedicado solamente a la forma y no a la mentalidad que va a vivir esa forma. Si ya eres trader, te estás dedicando solamente a la estrategia y no a la mentalidad que va a sostener esa estrategia. Entonces, quería como que hacer esa pausa para quienes nos escuchan. Y dijiste algo que yo también he visto mucho en estos primeros pasos que a veces damos con mis traders, en esos primeros pasos iniciales, y una de las cosas que primeramente entramos a trabajar es esa identidad que está anclada al resultado. Es ese enfoque en hacerlo rápido, es ese enfoque en hacer dinero y que solo valgo si retiro. Entonces, ¿qué más nos podrías como que aportar en esa desidentificación? Nos dijiste muy claramente y me encanta nuevamente, es que la vida es muy fácil. Lo observaste, lo reencuadraste, lo entregaste. Entonces, quisiera que de verdad pudiéramos profundizar en eso porque creo que es algo como que si pudiéramos hablar de enfermedades que se padecen los traders, número uno estaría este, el enfoque en hacerlo rápido y el querer hacer dinero y retirar. Entonces, si hay una vacuna contra eso, quisiera que las puedan escuchar en tus palabras porque creo que les hacemos un gran bien en que tú, con los resultados que estás sosteniendo hoy, acompañando ya a más de 50 personas, les puedas decir, hey, mira, esto de verdad te va a ahorrar el camino. Mira, yo cuando lo entendí de esta forma fue porque me basé en un versículo de la Biblia que es Eclesiastés 3. Si lo quieren leer, o sea, súper invitados, créanme que en cualquier negocio que tú estés desarrollando, cualquier proyecto, sea hablando de negocios, familiar, lo que sea, ese versículo te va a dar muchísima dirección. Y ya lo nombré hace un momento, es la parte de que para todo hay un tiempo. Cuando entiendes eso, todas las cosas cambian totalmente, porque tú entiendes que necesitas pasar un proceso. Un maestro no se hace maestro de la noche a la mañana. Un piloto no se hace de la noche a la mañana. Un abogado, un dueño de negocios, no. O sea, tiene que tener experiencia para poder sostener el resultado para el que se está preparando. Entonces, número uno, léanse ese versículo, analícenlo, medítenlo y de verdad que Dios les va a poner muchísima sabiduría. Ahora, número dos, les voy a platicar justamente una anécdota. Yo para hacer de mis primeros retiros, yo duré un año sin tener ningún retiro, o sea, yo ya era rentable. Un año totalmente rentable, pero no rentable retirando, porque muchos creen que ya el ser rentable es porque retiras ya, tienes miles de cuentas fondeadas. No, rentabilidad de demostrarme a mí mis números y que yo respetaba mi sistema. Entonces, yo dije, yo quiero demostrarme primeramente a mí que soy rentable.
Yo quiero que mi rentabilidad se base en en cuánto porcentaje yo respeto mi estrategia y no en números que yo esté retirando. Entonces, un año completo yo dije, me voy a demostrar. Estuve en una cuenta demo, literalmente, o sea, a lo mejor muchos no pasan por este proceso, pero yo me lo prometí a mí. Si te vas a demostrar tu rentabilidad, lo tienes que hacer primeramente en una cuenta que no mm, no como tal con dinero real, sino una cuenta en la que simplemente te demuestres. Y yo estuve un año operando una cuenta de juntando mis números, yo acabé el año totalmente rentable. Y desde ahí yo dije, wow, yo lo puedo hacer. Y créeme que al principio yo decía, y en el proceso también decía, tú ya podrías estar haciendo estos números, ya podrías estar retirando, ya podrías estar fondeada, pero yo entendía el verdadero propósito y el verdadero valor de respetar mis reglas un año completo sin ganar nada. Porque yo decía, si lo voy a hacer en un año completo sin ganar nada, claro que va a dar mucho entusiasmo, emoción, cuando yo ya tenga una cuenta real, un fondeo real y que yo siga respetando mis reglas porque supe esperar. Y yo sé que el valor, hay mucho valor dentro de eso, en respetar tus confirmaciones. Y si yo ya lo hice en una cuenta demo, ahora sí que se vendan las cuentas reales porque básicamente va a ser lo mismo. Entonces, vean aquí que justamente yo supe esperar ese proceso y que en ese año de verdad desarrollé mucha disciplina, desarrollé mucha paciencia, sobre todo paciencia, desarrollé mucha sabiduría también en qué entradas tomar, en cuáles no tomar. Desarrollé también mucha experiencia dentro del gráfico. Mi ojo se desarrolló muchísimo y ahora, gracias a eso, o sea, yo llevo 2 años y medio, casi 3 años dentro de la industria y creo que eso es lo que me ha ayudado mucho, que ese año lo supe esperar y literalmente esto yo lo veo como un árbol de bambú. No sé si han escuchado la historia de los árboles de bambú, pero un árbol de bambú se tarda 5 años en crecer, solo las raíces. O sea, un árbol de bambú simplemente echa raíces en sus primeros 5 años. Y después, hasta el sexto año, es cuando crece externamente hasta 33, 32 metros. O sea, en los primeros 5 años no hay nada externo. Y a veces yo veo así el trading. Tal vez tú estés comenzando el trading o quieras comenzar en trading. Tu proceso velo así, como lo más bonito para al principio echar raíces que te sostengan para crecer esos 32 metros. Gracias, Fabi, por ejemplificárnoslo con esta anécdota, por este versículo que nos regalaste y por compartirnos tu proceso, porque, o sea, comparto y me identifico mucho también. Mi proceso en el coaching ha sido muy parecido al que acabas de mencionar tuyo en el trading. Y desde el principio tener esa mentalidad de inversionista, porque es una mentalidad de inversionista, ¿sí? En el que me voy a demostrar que soy rentable. ¿Qué es lo que hace un inversionista antes de decir, hey, yo voy a invertir en esta X o Y empresa, en esta X o Y acción? Hace un seguimiento de eso. En este momento estás invirtiendo en ti misma porque eras tú la que iba a manejar esto. Si eras en ti en la que ibas a invertir, entonces necesitabas primero demostrarte a ti que eras rentable. Y definitivamente comparto contigo de que Dios y que la vida premia la paciencia. Y entonces te diste esa evidencia. Quería como que si les estamos dando como un paso a paso de buenas prácticas, hemos hablado ya de la observación, hemos hablado del reencuadre, hemos hablado de la entrega, pero ¿qué hace que yo pueda unir esto, sobre todo la entrega y el reencuadre, la evidencia que me dé? Porque ¿cómo es que yo genero un reencuadre si no tengo evidencia que, por ejemplo, es posible operar sin ansiedad?
Si tú no tienes evidencia de eso, pues vas a creer que no es posible. Pero si te das evidencia que a veces no nos los vamos a dar necesariamente la evidencia a través de nosotros mismos, sino que la necesitamos de otros. Tú, por ejemplo, la encontraste en el ejemplo inicial que nos diste en este libro. Ahí encontraste la evidencia de que era posible vivir en paz. Entonces, eso exactamente fue lo que hiciste con ese año, darte esa evidencia a ti misma de que eras rentable, darte esa evidencia a ti misma de que eras capaz de respetar estas reglas, darte esa evidencia a ti misma de que eras disciplinada. Y aquí como que si seguimos con nuestro diagnóstico de a veces de síntomas que se puede presentar en el trading, es creer, cuando yo sea rentable, me voy a ordenar. Cuando yo sea rentable, voy a ser disciplinado. Cuando yo retire, voy a hacer X o Y cosa. No, así no funciona. Porque si tú no sembraste la semilla de la disciplina, cuando tú retires, no vas a poder sostener eso porque no sembraste esa semilla. Entonces, es demasiado poderoso lo que nos dijiste, porque también traigo aquí un versículo de la Biblia: en lo mucho en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Como eres tú hoy administrando tu tiempo antes de ser rentable o de hacer retiros, es exactamente igual como tú vas a hacer mañana administrando tu tiempo con los retiros. Como eres tú hoy administrando tus finanzas de $1 que tengas hoy en tu cuenta, vas a hacer exactamente igualito mañana si tienes los 10K o los 5K, igualito vas a hacer. Entonces el orden y la disciplina no es algo que llega cuando yo tengo los resultados. La disciplina y el orden es algo que siembro hoy, que me acerca justamente a tener los resultados. Por eso tengo mis resultados y no lo acabas de demostrar con este ejemplo de llevar estos 3 años en el trading, de haberle dedicado ese primer año y a partir de tu segundo año empezar a hacer retiros y sostenerlos hasta hoy, porque primero trabajaste en las semillas y nos regalaste ese ejemplo tan hermoso del bambú. Y no puedo estar más alineada a todo lo que nos dijiste, Fabi, porque creo exactamente lo mismo y lo he visto una y otra vez, igual en los traders que he acompañado. Trabaja trabaja las semillas con paciencia porque la paciencia de hoy es la sostenibilidad del mañana. No hay otro secreto. Y wow, en serio, gracias por mostrárnoslo así, tan simple, porque nuevamente yo creo que la vida es muy simple. Ay, quería que nos pudieras compartir algo que te haya enseñado el trading sobre ti misma y crees que no hubieras descubierto de otra manera, porque algo que a mí me apasiona del trading es ese gran espejo que es. Entonces, bueno, ahí estoy siendo infidente con esta pregunta, pero quería aprovechar que estás aquí con nosotros para compartirlo. No, me encanta. Pues yo creo que lo más valioso que he aprendido en este camino es que soy capaz de lograr todo lo que mi mente piense. Yo antes, y a lo mejor muchos de ustedes que nos están escuchando se van a identificar conmigo, o a lo mejor no, o a lo mejor ya estás en ese proceso, pero yo antes de entrar en este camino de trading, del desarrollo personal, negocios, crecimiento, yo creía que toda mi vida estaba ya predispuesta a hacer lo que que otra gente decía. O sea, ejemplo, mis papás me decían: "Tú vas a ser doctora". Y yo simplemente eso no lo quería para mi vida. La co la sociedad me decía: "Vas a ser maestra". Ejemplo, este es un ejemplo que doy. Mi abuelita a lo mejor quería que yo fuera, enfermera. Pero al final, si uno no quiere ser eso y no está enfocado y no está alineado con tu propósito divino, al final no lo vas a gozar. O sea, realmente yo me di cuenta que si yo quería ser trader, si yo quiero ser coach, si yo quiero ser dueña de negocios, lo que quiera hacer el día de hoy, lo puedo lograr hacer, simplemente viviendo el proceso, simplemente rodeándome con gente que me haga crecer, con la misma mentalidad, los mismos valores, ideales, creo que es lo más importante. Desde que yo tomé las riendas de mi vida, literalmente todo empezó a evolucionar, a tomar otro enfoque totalmente diferente, porque siento que a veces, y a mí fue lo que me pasó, vivía como con una tristeza, depresión de que, bueno, o sea, pues a ver qué pasa el siguiente año.
No, a ver, no es que lo que a ver qué pasa, sino qué voy a hacer el siguiente año. ¿Qué es lo que yo quiero de mi vida el siguiente año? Quiero viajar, quiero retirar a mis papás, quiero volverme la mejor trader. Lo puedo lograr si yo me propongo y busco las herramientas y las personas correctas que me acompañen en este camino. Entonces, creo que eso es lo que puedo compartir con ustedes. Si ustedes tienen esa pequeña espinita o esa grande espinita que les dice: "El camino que en el que estás tú no es el correcto, simplemente no es lo que te apasiona", listo, no tienes que estar ahí toda tu vida. Tú puedes tomar las riendas de tu vida totalmente y hacer lo que más ames, con tu propósito, con la ayuda de Dios y con las personas que ya lo hayan logrado. Gracias, qué súper jata. Totalmente, totalmente. Y quería resaltar ahí como mm, yo creo que la pregunta que a mí me tiene hoy aquí haciendo retiro fue preguntarme qué es lo que realmente quiero, porque también me vi viviendo una vida que se veía muy bonita por fuera, pero no era la vida que yo quería. Entonces, quería como que, si se puede resumir de alguna forma lo que nos acabas de compartir, es eso, es ser fiel a ti mismo, qué es lo que realmente quieres, porque cuando respondemos esa pregunta, más allá de lo que quiere la sociedad, más allá de lo que quiere mi familia, más allá de cómo se ve, sino qué es lo que yo realmente quiero, me voy a comprometer al 100% con ello. Y si yo estoy comprometido con algo al 100%, pues los resultados que voy a tener son del 100%. Entonces, gracias, Fabi, porque sí, definitivamente lo que me apasiona del trading es ese gran espejo que, como también bien nos dices, nos regresa lo llamas tú, riendas de la vida, digo yo, a liderarnos, porque cuando nosotros estamos liderándonos es que estamos también teniendo los resultados y creo que esa es la primera rentabilidad, ¿sí? Creo que esa primera rentabilidad que conseguiste en ese año de demostrarte a ti que eras rentable fue ese liderarte a ti misma, porque qué fácil es liderarme desde un estar ganando dinero porque me nublo y creo que eso es éxito y es muy fácil perderse, pero el verdadero reto es liderarme a mí mismo desde algo que yo elegí y no se ve, porque ese año nadie vio lo que tú estabas haciendo, era un fruto y era una conquista interna, no había un retiro para mostrar, no había un dinero ganado, nada, era una conquista Fabi con Fabi. Y esos son como que lo que nos rinde verdaderamente frutos son esas conquistas internas que hacemos primero. Así que me dejaste pensando muchas cosas. Gracias por eso. Y bueno, pues nosotras nos quedamos acá conversando de largo, pero tenemos que ir cerrando el episodio. Así que no sé si estás leyendo algún libro en este momento o nos quieras hacer como que un top de esos libros que pudieran acompañar a quienes nos están escuchando justamente a cultivar esa mentalidad de la que nos has compartido, que es la que hoy te permite tomar ese 80% de tus decisiones en tu trade. Ok, ahorita sí estoy leyendo un libro. Acabo de terminar Encuentra tu persona vitamina. No es un libro directamente asociado con el trading, pero siento que siempre Dios manda los libros correctos con los cuales como que necesito trabajar alguna área en mi vida, pero definitivamente vamos a dar los 5 tops libros que me han encantado y que los recomiendo totalmente. Número uno, Nada es tan terrible. O sea, ese es mi favorito, me lo he leído como 5 o 10 veces y me enseña algo nuevo cada vez que lo leo. Número dos, hay un libro que me encanta y que muchas de sus páginas están basados en la Biblia. Se llama La ciencia de hacerse rico. Básicamente, pues habla de la parte espiritual que necesitas justamente trabajar para hacerte rico y no solo rico de la parte externa de los bienes materiales, sino de la parte interna, la ciencia de hacerse rico. Ese de que encuentra de tu persona vitamina también me encantó. No va encaminado al trading, no va encaminado a los negocios, pero sí a tu relación con tus amigos, de tu círculo más cercano, tu familia, la razón por la cual a veces
tomamos ciertas decisiones o actuamos de cierta forma, todo viene de relaciones desde niños, desde bebés, entonces está buenísimo. ¿Cuál otro libro? Me gusta mucho el libro de Los secretos de la mente millonaria, también me gusta mucho. Y si estás tomando la decisión de iniciar en el trading o estás en camino a tu rentabilidad o estás en tu proceso, eh, léete el libro de Trading en la Zona. Me encanta ese libro, habla de la parte de las probabilidades, cómo funciona el trading realmente y que al final el mundo del trading, o sea, aunque tú tengas el mejor análisis, al final son probabilidades. Aunque tú tengas el mejor análisis, puedes perder o puedes ganar. Simplemente son probabilidades y confiar en estadísticas que al final van a ser ventaja para ti. Entonces, esos creo que son, sí dije 5, ¿verdad? Creo que son esos mis 5 top libros que recomiendo leer. Gracias, Fabi. Me encanta, me encanta. Bueno, pues si estás empezando en el trading, pues igual en la descripción del episodio te vamos a dejar los datos de Fabi para que puedas contactarlo. Es muy cotizada y se le llenan los cupos muy rápido, así que no sé si cuando publiquemos el episodio va a tener plazas disponibles, pero igual te dejamos aquí la info. Y bueno, Gracias, Fabi, gracias. ¿con qué cerramos el episodio? Si hay una sola cosa y bueno, todo esto, llévate esto y habremos sembrado una semilla en ti, ¿qué sería? Disfruta tu proceso. Disfruta tu proceso. Aprende, pero no dejes. Yo creo que algo que me ha llevado a disfrutar mucho mi proceso es la parte de seguir haciendo lo que amo. Si te gusta salir a caminar y ver los amaneceres, hazlo, porque eso te mantiene presente. Si te gusta pasar tiempo con tu familia los fines de semana, hazlo, porque al final eso va a hacer el proceso mucho más ameno y disfrutar. Creo que puedo cerrar con eso. Disfruta tu proceso. Me sumo 100% a eso y justo les compartía la semana pasada en el canal de Telegram que todas las sesiones de la semana pasada de coaching hablaron de eso, de acordarnos de jugar, de recordarnos de divertirnos, porque, o sea, estamos de paso por aquí y te vas a poner a hacer algo aburrido, algo que no te llena, o sea, la vida es muy cortica como para ponernos en camisa de fuerza, así que me sumo totalmente al comentario o Me al consejo encanta. de disfrutar del proceso. Disfruta tu proceso. Y ya, ojalá que haya más espacios de estos, porque yo creo que hay muchas anécdotas que tenemos que contar, muchos aprendizajes aprendidos y que queremos compartir. Entonces, yo encantada si vuelvo a estar en estos espacios, me encantaría. Bueno, pues ya nada, ya lo dijiste, así que yo te tomo la palabra porque me disfruté también muchísimo la conversación. Espero que quienes nos hayan escuchado también. Pues bueno, con Fabi no vino aquí a contarnos si el trading es fácil o difícil, no vinimos a hablar de la técnica, del retiro, vinimos a recordarte que si empiezas con las bases correctas, pues el camino se acorta. He escuchado personas que llevan, y Fabi me lo decías también, más de 5 años en el trading y no han tenido resultados. Fabi en 3, tomando las decisiones correctas, acortó el camino y pues como ustedes la escucharon, está operando hoy desde la paz, desde el amor, desde el gozo, está acompañando a otras personas también a vivir este mismo camino. Entonces, pues bueno, la vida no es cuando retires, la vida no es cuando llegues al fondeo y el trading es igual, es en quién te conviertes mientras recorres ese camino. Y bueno, pues ojalá seas el que se lo disfruta como Fabi nos acaba de decir. No sé si quieres decirnos algo para despedir y con eso cerramos el episodio. Nada, volver a decir, disfruten el proceso, disfruten a su familia, los que más saben, y pues mucho éxito en cualquier área que estén trabajando. Ródense de personas increíbles, de mentes maestras que ya hayan recorrido su proceso y disfruten, disfruten. Mm, Gracias, Fabi. Muchas gracias por este espacio, por este tiempo, por esta conversación tan agradable. A quienes nos escuchan, si algo de lo que escuchaste en este episodio te tocó,
pues no lo ignores, significa que tu proceso de transformación ha comenzado. Gracias por escucharnos y bueno, pues nos vemos en un próximo episodio de Retiro. Chao, chao.